está titulada como un modelo de precios hedónicos para el suelo de conservación de la Ciudad de México, y es a cargo de Armonia Borrego, Elis Gómez, Enríquez Pérez Campuzano, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Muchas gracias. Esta investigación es resultado de una tesis de un estudiante. Yo soy la directora de tesis, ella es la estudiante y él también. Bueno, colaboramos en un proyecto que es financiado por CONACYT. Y está más o menos relacionado con la presentación previa de Patricia, que me pareció muy interesante por eso. Bueno, ahora voy a dar un poco no voy a dar antecedentes porque Patricia ya lo ha hecho muy bien además. Entonces, voy a explicar un poquito, sobre todo, una breve historia de lo que se plantea la investigación. Luego presento el modelo que se aplica y finalmente voy a dar una serie de, presentar los resultados y una serie de conclusiones. Bueno, como ya estamos un poco en el antecedente que nos expuso Patricia anteriormente, solo voy a plantear, como si pudiéramos pensar momentáneamente, si la Ciudad de México estuviese dividida en dos zonas, por hacerlo muy simple. Una que es la parte urbana, donde están todas las viviendas, toda la industria, lo que sea, y en otra área que está marcada como un área un poco más verde, como si fuese el área de conservación, aunque también hay viviendas, pero vamos a tratarla para hacerlo más simple. Lo dividimos en dos secciones. El crecimiento de la Ciudad de México, bueno, no se ve muy bien con los colores ahora, pero ha sido desde el color más oscuro, se ha ido expandiendo un poco, ¿sí? Esto tiene que ver, bueno, esto es para los últimos casi 100 años. Entonces, el color más oscuro del centro es, digamos, donde inició desde 1910 a 1930, una cosa así, y luego se va poniendo un poco más oscuro conforme va creciendo y expandiéndose la ciudad. Si vemos, aquí ya está invadiendo un poco el área verde, que se denomina como suelo de conservación. Entonces, podríamos hablar de ventajas que tiene la ciudad, ¿sí? Tenemos acceso a los mercados, tenemos accesos a electricidad, drenaje, agua, las comodidades, ¿no?, que solemos buscar. Y también el área verde, el área del sur de la ciudad, también tiene otras ventajas. Sin embargo, puede que estas ventajas no estén cuantificadas, al menos monetariamente, ¿sí? Es más fácil cuantificar monetariamente lo que cuesta una vivienda, el transporte, este tipo de cosas. Sin embargo, las ventajas que tenemos, que nos proporciona el medio ambiente, no se les presta tanta atención, ¿de acuerdo? Entonces aquí se listan una serie de ventajas ambientales que puede proporcionar esta área del sur y que tal vez puede pasar un poco por, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue la palabra? Desapercibido. Desapercibido, gracias. Entonces, en las últimas décadas el mapa, que estaba muy mal hecho, se apreciaba un poco mal, pero era el crecimiento de la urbanización, la expansión de la mancha urbana, ¿sí? Ha habido crecimiento de la población, hay demanda por terrenos en la periferia, luego se están absorbiendo estas zonas que posiblemente eran ejidos o rurales en décadas atrás, y entonces hay un cambio, ¿sí? Es un cambio, esto es fácil de percibirlo. Y entonces uno de los problemas que sucede con estos cambios es la pérdida de este espacio del sur, el área verde, ciudad de conservación. Entonces yo pongo ahí el problema, ¿no? Es deforestación. Si necesitamos cortar unos cuantos arbolitos para cambiar el uso del suelo a vivienda. Algunas causas, bueno, hay muchos estudios que hablan sobre esto, ¿sí? Tal vez los propietarios cambian de preferencias, las nuevas generaciones ya no quieren seguir haciendo lo mismo que hacían los padres, los abuelos. Los propietarios envejecen, ya no tienen tanta fuerza, que es un trabajo muy duro, ¿no? Esto de la tierra agrícola y todo esto, la agricultura y estas cosas son trabajos muy duros.
Ha contribuido también que los ejidos en una parte se parcelizan, ¿sí? Se dividen entre todos los ejidatarios, entonces pasan a ser como una especie de propiedad privada cuando antes era propiedad común. Y también influye las preferencias de la sociedad que vive en la ciudad, quieren pasar un fin de semana afuera, respirar aire limpio, alejarse del caos, de la contaminación y todo eso. Entonces todas estas son algunas de las causas que han influido y que han contribuido a esta expansión urbana, ¿sí? En la teoría económica, yo soy economista ambiental, la teoría económica sugiere que el uso de un espacio siempre debe ser el mejor uso posible, pero es un poco ambiguo eso, ¿no? ¿Cuál es el mejor uso posible? Normalmente en economía se habla de establecer una serie de beneficios. ¿Qué es el mejor uso? Un hospital, una universidad, una casa, un parque nacional. ¿Sí? Entonces, el mejor uso posible, a ese se destina el uso de ese terreno. Entonces aquí hay una competencia, ¿sí? Hay valores que tienen un precio en el mercado, una casa, habitación, un complejo urbano o este tipo de cosas que sí tienen precio en el mercado y están compitiendo con valores que no tienen precio en el mercado, ¿sí? Es decir, todos aquellos servicios que miré, los servicios de provisión y que tienen que ver más con, bueno, aquí he puesto unos ejemplos como filtración de agua, captura de carbono. Estos no tienen un precio en el mercado, entonces es difícil tal vez para un tomador de decisiones decir, bueno, ¿lo dejamos como un parque natural o necesitamos vivienda? ¿Sí? Entonces la comparación es difícil, especialmente si no tenemos estudios que muestren estas diferencias, ¿sí? Son valores monetarios contra no monetarios. Además, tenemos que en el mercado de suelo, bueno, en economía siempre existe la oferta, la demanda, como siempre. La oferta puede estar, está representada por individuos que viven siempre en zonas rurales y tal vez ya no valoran su terreno y los ponen a la venta, ¿sí? Y la demanda está representada por los compradores de tierra, ¿no? A veces son inversionistas que pueden hacer grandes edificios para muchísimas viviendas. Entonces está un poco, es una competencia un poco desproporcionada, ¿no? Arriba lo pongo, bienes privados contra bienes públicos, ¿sí? Eso bueno, no me detengo mucho en eso. Entonces, las características de estos terrenos en venta en la periferia mayormente son terrenos abandonados, no se han sembrado en los últimos no sé cuántos años. Antes se sabe que eran terrenos agrícolas, pertenecían a ejidos, y en algunos de ellos hay vegetación en la superficie, ¿sí? La vegetación sabemos que captura el CO2 y tal, pero la hipótesis de este trabajo es que los compradores, el uso potencial de estos terrenos no es para un uso ambiental, sino más bien un cambio de uso de suelo, ¿sí? para urbanización. Con lo cual no están interesados en que haya vegetación en la superficie, es algo que molesta, ¿no? No es que no valoren el área verde, ¿no? Sino que en su terreno supone un coste adicional, talar, permisos para cortar árboles que en realidad no están interesados en incurrir en estos costes. Entonces, la pregunta de investigación de esta tesis es ¿qué son las características que los compradores, los clientes, digamos, qué son las características que valoran en estos terrenos que están en la periferia? Pueden ser ambientales, pueden ser características urbanas del terreno, pueden ser aspectos sociales o tal vez físicos, ¿sí? Entre los ambientales está esto, ¿no? Que ellos prefieren darle un uso ambiental, yo que sé, que siga creciendo la vegetación y tal. Las urbanas son la cercanía, tal vez el punto, ¿no? la localización del espacio, y la cercanía con la ciudad. Las sociales pueden ser el grado de marginación en la que está localizado ese terreno, y las físicas más relacionadas con la pendiente y cosas que uno prefiere, si va a edificar, que sea un terreno plano, y hay preferencias, ¿sí? Se utilizó una metodología que se llama modelo de precios hedónicos. En este modelo de precios hedónicos es un modelo en el que el precio de un bien, en este caso son el precio de los terrenos, se separa en sus componentes, ¿sí? Y entonces podemos saber a través del cálculo de todos estos coeficientes cuál es el peso de cada variable
en el precio, ¿sí? Entonces, una vez que somos capaces de identificar estos coeficientes beta, sabemos un comprador qué está valorando más. Aspectos ambientales, aspectos físicos, aspectos urbanos, y se calcula algo que se llama precio implícito, que no es más que una derivada, es algo muy mecánico, ¿sí? Entonces aplicamos el modelo a estas observaciones. Estas observaciones, bueno, fueron 350 observaciones que están localizadas en los puntitos rojos marcando, son terrenos que están en venta. La metodología lo que hace es subirse a un automóvil, 2 o 3 personas, se observan los anuncios, se toma nota del teléfono y lo que diga ahí la superficie, se hace una llamada de 2 o 3 minutos y se preguntan características. ¿Cuánto mide el terreno? Lo que queremos saber, ¿tiene agua, tiene electricidad o qué tiene? Como si fuésemos compradores, no lo somos, pero actuamos como si fuésemos, ¿no? Entonces las personas, los vendedores dan la información, ¿no? Revelan la información. Se construye la base de datos y entonces todos los terrenos están localizados en la zona de conservación, ¿sí? Que siendo de conservación no debería ser uso de vivienda, ¿sí? Pero nuestra hipótesis es que lo será. Bueno, estos son los resultados, no nos vamos a detener. Estos son el cálculo de los precios implícitos, ¿sí? No hemos puesto, normalmente se dicen en unidades monetarias cuánto aporta el precio, pero aquí lo hemos puesto en porcentaje para que sea más simple de interpretar. En este caso, el signo positivo de la primera variable, que son servicios urbanos, era si el terreno tenía drenaje, electricidad y agua, ¿sí? Si disponía de estos servicios. Y este porcentaje, este 20, casi, bueno, 21%, significa que un comprador de terrenos en esta área estaría dispuesto a pagar 20% más del valor del terreno si el terreno dispone de estos 3 servicios. Son preferencias muy definidas, ¿sí? No es que si yo voy a buscar un terreno, no sé si preguntaría exactamente, ¿tiene drenaje? A menos que esté pensando en que voy a vivir allí. Y luego, este alto y medio son 2 variables dicotómicas que muestran el grado de marginación alto y medio de la vivienda. Y el signo negativo sugiere que una persona un comprador de terrenos estaría dispuesto a pagar casi 20% más si el terreno no está situado en una zona de marginación alta. Es decir, los compradores no quieren las zonas donde hay más pobres, donde hay más inseguridad. Este grado de marginación creo que son 16 variables, pero tiene que ver con pobreza y desigualdad todas. En cambio, cuando el terreno está situado en una zona de marginación medio, el porcentaje disminuye, es decir, tiene sentido que la gente prefiera menos esto que esto. La categoría de referencia es el nivel bajo, ¿no? Es decir, bueno, sí, es como lo he dicho, prefieren menos el alto, luego prefieren el medio, pero por supuesto como la categoría de referencia era la baja, prefieren que sea un nivel de marginación baja. Luego, estas son distancias al área natural protegida, distancia al bosque. El signo es el esperado, sí disminuye el precio de la vivienda a mayores distancias del bosque, pero porque lo perciben como una amenidad del terreno, ¿sí? Es decir, sí les gusta el área verde, pero no en su terreno. Eso lo vamos a ver ahora. En el carbono promedio. Este carbono promedio era una variable que se creó, creo que va de 0 a 150, una cosa así, para medir la vegetación en la superficie del terreno. Y el signo negativo sugiere también que estarían dispuestos a pagar más porque el terreno en la superficie no tenga quiero decir, árboles, cualquier tipo de vegetación, ¿sí? Entonces estas preferencias son muy claras. A ver, sabemos que son las preferencias de los compradores porque son los futuros usuarios, ¿sí? Yo compro un terreno, yo miro cómo quiero mi terreno.
grande, pequeño, que tenga arbolitos arriba, que tenga drenaje, que tenga agua, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, este estudio está relacionado directamente a ver con qué es lo que va a pasar en el futuro con esta zona de reserva, ¿sí? Con esta área de reserva que de momento está clasificada así. Pero sabemos que si estas son las preferencias de los compradores, seguramente va a haber un cambio de uso de suelos, es muy probable. Y esta variable, claro, para nosotros es como una señal de deforestación, futura deforestación que contribuye a los gases de efecto invernadero, ¿sí? Interpretando solo este valor del carbono, que era el relevante para este estudio, bueno, más bien para esta presentación, podemos interpretarlo como bueno, lo escribimos ahí para no enredarlos más. Cuando un terreno incrementa la vegetación arbustiva, es decir, que hay más arbolitos en la superficie, del valor medio, que era casi 5, era un índice que se construyó, al máximo, que era 159, el cambio en el bienestar es del 20%, ¿sí? Es decir, un comprador estaría dispuesto a pagar hasta 20% más del precio del terreno para evitar, es decir, no quieren terrenos con vegetación. Es ilegal cortar, ya lo sabemos, pero sí se puede hacer. Hay que conseguir permisos, cartas, sí se puede hacer, ¿no? En realidad tampoco se podrían vender estos terrenos, pero cuando llamábamos decíamos, bueno, pero ¿y esto es solo de conservación? Sí, pero conocemos a a alguna autoridad que nos hace la gestión y entonces tú tranquilamente solo cómpralo y nosotros nos encargamos de esa gestión, ¿sí? Pero saben que incurre en costes, si hay vegetación en la superficie se incurre en costes mayores, ¿sí? Entonces, estos resultados nos sugieren a nosotros eso, que en el futuro este tipo de suelo ya no va a ser más de conservación. Entonces va a contribuir a los gases de efecto invernadero y bueno, en las conclusiones. Este resultado que hemos encontrado coincide con otro estudio que se publicó aquí lo hemos puesto, en el 2012, donde ellos, es un estudio muy interesante además, donde ellos hacen una proyección y encuentran que si las condiciones y las decisiones siguen como en la actualidad, para el 2050 el área de Xochimilco podría desaparecer. Entonces es un estudio muy, muy interesante y lo que encontramos nosotros tiene que ver con eso. ¿Sí? Los futuros compradores no están interesados justamente en promover mayor o proteger o conservar las áreas verdes. Están interesados en su bienestar, ¿no? Es lógico que yo quiera, si tengo acceso a comprar un terreno, posiblemente lo compraría. Puedo pasar fines de semana, momentos agradables, construir una pequeña cabaña, yo qué sé, y entonces los fines de semana tengo a dónde ir. Entonces es muy interesante cómo las preferencias de los individuos van en una dirección muy clara, ¿sí? Y lo mirábamos en el ejercicio anterior, ¿no? También tienen intereses muy concretos, tal vez no están interesados de momento hasta que tengan alguna consecuencia directa, o no sé cómo decirlo. Entonces es también interesante cómo los tomadores de decisiones hay muchísima legislación, ya la presentó Patricia antes, hay muchísima legislación sobre la sustentabilidad, pero en la práctica parece como si hubiese un hueco, de manera que las leyes son perfectas, la legislación está establecida, pero cuando se va a tomar una decisión solo hace falta pagar un poco más y entonces se obtiene mágicamente, no mágicamente, pero legalmente, se obtiene este permiso para poder cortar, talar. Entonces no hicimos una proyección como lo hacen ellos, pero posiblemente ellos no están tan alejados de lo que puede pasar para el 2050. Toda esta zona va a seguir creciendo la mancha urbana, ¿no? Como liberamos. Entonces, lo que hemos encontrado es esto, en esta variable de carbono siendo negativa, es decir, eso quiere decir que hay mayor disposición a pagar por terrenos situados en la periferia y en la zona de conservación
donde no haya cobertura vegetal, ¿sí? Nos gusta lo verde, pero a 200 metros de mi casa o a 400, no en mi terreno, porque ahí yo quiero un uso concreto y cortar esos árboles me va a costar un permiso y me puede llevar a la cárcel, ¿sí? Entonces, las implicaciones directas que encontramos son estas, ¿no? Es deforestación. En una palabra lo podemos mirar así: la futura deforestación debido al cambio de uso de suelo por estos terrenos que hay. Seguramente habrá más. En este estudio solo se capturaron 350 observaciones. Y sobre todo, tal vez esto, ¿no? La provisión de bienes públicos requiere de... Bueno, políticas públicas ya las tenemos, hay suficiente legislación. Entonces ahora creo que tengo más preguntas que respuestas. No sé en manos de quién está, si la legislación ya lo estipula y es clara la legislación. Entonces no hay incentivos para la sociedad. La sociedad ahora mismo no está motivada en decir, no, vamos a proteger. No, si yo puedo, voy y compro y me voy el fin de semana con mi familia y con mis amigos. Y bueno, lo valoramos, pero está un poco confuso. Bueno, esto es solo agradecimiento al proyecto que financió la investigación. Y bueno, con esto acabo.